Vale. Me escucháis bien, ¿verdad? Yo es que prefiero sin micro, si no os importa. Me parece un poco más así artificial. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todas y todos. Hay 3 representantes del sexo masculino, que está muy bien para lo que solemos encontrarnos en las charlas. Y bueno, esta es la última charla de Escuela de Familias. Y este año pues hemos elegido, se ha elegido en conjunto el tema de la autoestima, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pequeña parte introductoria para hablar de qué es eso de la autoestima, ¿vale? Y luego vamos a centrarnos más en cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas a fomentar, bueno, y la nuestra también, ¿no? Ya que estamos, porque al final todo esto nos sirve a todos. Os lo decimos siempre, nos gusta que nos interrumpáis, que participéis, que contéis cosas, porque así es mucho más enriquecedora la charla y más dinámica, ¿vale? O sea que con confianza me cortáis, a mí o a Sara. Bueno, la autoestima, ¿qué es eso de la autoestima, no? La autoestima es una evaluación, un juicio que hacemos nosotros mismos, es subjetivo, sobre nuestra valía. Tiene que ver con cuánto nos queremos, cuánto nos estimamos, de ahí esa palabra, ¿no? Autoestima, cuánto me estimo. Y tiene que ver con un conjunto de pensamientos y sentimientos que respecta a nosotros mismos. Normalmente, para hacer esta valoración de uno mismo, hay 2 componentes muy importantes, que tiene que ver, uno, la competencia, es decir, cuánto de competente me siento o me valoro yo, y cuánto me aceptan o me validan mi entorno, ¿vale? Cuánto de competente me siento yo y cuánto de aprobado o de validado me siento yo por mi entorno. Aquí vamos a hablar de otros 4 conceptos que son importantes para entender la autoestima. Según Walter Rizzo, que es un psicólogo de renombre que ha investigado mucho sobre este tema, nos dice que la autoestima tiene que ver con estos 4 conceptos que a veces se mezclan, ¿no? El autoconcepto, que tiene que ver con el concepto que tengo yo de mí mismo, y si me acepto, al final tiene que ver con si me acepto como persona, ¿vale? Con el concepto que tengo yo, si es un concepto aceptado por mí. Luego está la autoimagen, que tiene que ver con cómo soy, cómo me veo, ¿vale? En distintas áreas, como hablaremos luego, ¿no? Y si me gusta eso que veo, esa imagen que tengo. También importante cómo me valido, si me valido yo internamente, es decir, me valoro yo o me valido a través de los otros. Es decir, de cómo creo que me ven los otros o qué mensaje me dan los otros, que ahora iremos hablando un poquito más de ello. Porque si ponemos el foco en exceso fuera de nosotros, puede peligrar nuestra autoestima. Tiene que haber un equilibrio. Al final, lo que opinan los demás de nosotros es importante, pero lo más importante es qué opinamos nosotros de nosotros mismos. Luego está la parte de la autoeficacia. La autoeficacia significa cuánto de eficaz o cuántas estrategias o competencias, como hablábamos antes ya de la competencia, creo que tengo para afrontar los distintos retos o situaciones en las que me tengo que ir afrontando a lo largo de la vida, ¿vale? Esto es súper importante también. Y el autorreforzamiento, es decir, si yo valoro lo que hago y lo que soy, esa imagen que tengo de mí mismo. Esto también es fundamental, porque muchas veces no lo hacemos, o lo hacemos a través de la valoración externa, como volvíamos a decir. Esto es toda la parte de rollo, ¿vale? Bueno, aquí esta parte, aunque sea también más teórico, pero pensamos que es importante que tengamos claro que la autoestima, hay como un concepto de autoestima un poco global, es decir, cómo me valoro yo en general, cuánto me quiero yo en general, pero luego hay distintas áreas que en función, o sea, que yo a lo mejor en un área me puedo considerar que me quiero mucho, que soy muy válido, me valoro muy positivamente, pero a lo mejor en otras no. ¿Vale? Las principales áreas de la autoestima en la infancia y en la adolescencia, luego ya en la adolescencia podemos ir metiendo también la parte sexual, que es fundamental, y en la adultez,
pero vamos a centrarnos en estas, en la autoestima social, que tiene que ver con mis relaciones con los demás, ¿vale? Desde que somos pequeños, o sea, los humanos somos seres sociales y estamos en constante interacción con otras personas, desde iguales hasta pues, la familia, los profesores, profesoras, educadores, ¿vale? Estamos en constante... Y es muy importante cómo nos vemos nosotros dentro de la familia, dentro de la, perdón, de la parte social. Luego, sí que es verdad que dentro de la parte social está la familia, o sea, porque la familia juega un papel tan importante, ¿vale? Porque la familia es el principal lugar donde nos vamos a desarrollar, ¿vale? Desde que nacemos. Entonces, se hace una diferencia. Al final también son relaciones sociales, pero diferenciamos entre la parte social y familiar. Luego estaría la parte emocional, que tiene que ver con esa capacidad de afrontar o gestionar distintas situaciones a nivel emocional, ¿vale? Es decir, si yo pues a lo mejor puedo tener miedos excesivos, o si yo soy muy temeroso y no me atrevo a afrontar determinadas cosas, o si soy muy impulsivo, ¿vale? Tiene que ver un poco con mi capacidad de afrontamiento emocional de distintas situaciones, la académica o laboral, cuánto me valoro yo en ese área, si soy buen estudiante o no, me considero buen trabajador. Esa parte es fundamental y esa lo sabemos todos, que de pequeñitos pasamos mucho tiempo en el cole y luego de mayores trabajando, entonces esta área también es muy importante. Y por último tenemos la física, que la física, muchas veces cuando hablamos de autoestima, mucha gente piensa solamente en la autoestima física, pero no, vemos que tiene muchos componentes y muchas áreas. Tiene que ver con la parte física, de cómo me veo físicamente y si me gusto, me acepto, y también no solamente con la parte física de belleza, sino también con la parte de habilidades deportivas o competencias que tienen que ver con nuestra capacidad física, que muchas veces esa parte también se nos olvida. Bueno, todo esto lo habéis escuchado, imagino, ¿no? Teníais más o menos mal. Bueno, pues hoy vamos a hablar, hemos hecho aquí, Sara y yo, una mezcla de todos los factores que consideramos que están relacionados con esta construcción de una buena autoestima y vamos a ir viendo, hay un montón de factores, probablemente a lo mejor nos dejemos alguno, esto ha sido una selección nuestra a través de distintas lecturas y teorías. Vamos a ir viendo uno a uno y vamos a ver qué podemos hacer o cómo podemos hacer los papás, las mamás y la gente que estamos en contacto con los niños, los educadores, los profesores, para mejorarlo, ¿vale? Porque sabemos que estos factores están relacionados con la autoestima. Bueno, este es fundamental, que tiene que ver con el afecto que recibimos, ¿vale? de nuestro entorno. Porque nosotros podemos querer mucho a nuestros hijos, seguramente que todos los que estáis aquí los queréis muchísimo, y os importa mucho y les dais afecto. Pero muchas veces el afecto que le dais, a lo mejor, poner vosotros en este momento vosotros en el punto de mira, porque a veces a lo mejor alguien te puede querer mucho, pero a lo mejor no estás recibiendo el afecto que tú quieres o como tú quieres. Es decir, ¿nos están queriendo como queremos? ¿Vale? Esto es fundamental, porque a lo mejor les estamos dando afecto, pero no es de la forma que ellos quieren o que ellos necesitan. De hecho, muchos niños a veces dicen, es que no me quieres, o cuando nos enfadamos con ellos, no les llega, ¿no? A lo mejor dice, pues si te presto más atención a ti que a tu hermano, y está diciendo que quiero más a tu hermano que a ti. Y porque a lo mejor el afecto que está recibiendo su hermano es de una forma que el otro quiere, ¿vale? Hay cosas que también no sale de forma natural con un hijo y con otro, y eso a veces ellos, bueno, a veces no, ellos lo observan y lo detectan. Y si hay celos, obviamente ahí puede haber una distorsión, ¿no? En dónde focalizo, pongo yo el punto de mira. Pero es muy importante también saber cómo quieren ellos que los queramos, porque a lo mejor les estamos dando afecto de una forma que no es la que ellos necesitan, ¿vale? Una cosa que sea coherente, ¿vale? Porque a veces a ellos sí por pedir, a veces pueden pedir cosas que no pueden ser, pero a lo mejor
no sé, necesitan, a ver, la atención, sabemos muchas cosas, o sea, muchas formas de darle afecto efectivo, estar con ellos, jugar con ellos, escucharles, mirarles a los ojos, no solamente decirles que los queremos y darles besos y abrazos, que esa parte del contacto físico también es fundamental, pero el estar con ellos, estar presentes, es la mejor forma de darles afecto, de que se sientan queridos. Que ahí es donde decimos que muchas veces los niños necesitan como ser mirados por los padres, entonces como muchas veces solo los miramos si tienen malos comportamientos, pues cuando quieren nuestra atención la consiguen a través de... por eso a veces se crean como vínculos de ese tipo, ¿no? De si es que cuando le digo cosas bonitas o juego, no le vale, pero nos reclaman de esa manera. Entonces es importante que observéis esto, ¿vale? O sea, cómo le dais el afecto, incluso que les preguntéis, ¿vale? ¿Qué te gusta o cómo te sientes querido por mí? ¿Vale? Al final el preguntarles a ellos es fundamental, que a veces nos olvida. Bueno, esta sería otra parte también muy importante que tiene que ver con los mensajes que recibimos de fuera, pero también con los mensajes y el diálogo interno que vamos desarrollando y construyendo. ¿Cómo me hablan? ¿Vale? Los padres y las madres los podemos querer mucho, pero a veces con nuestro lenguaje podemos estar haciendo algo inadecuado, que no ayude a que tengan un desarrollo adecuado de su autoestima. Por ejemplo, si yo les doy excesivos mensajes positivos, lo haces todo genial, eres el mejor, la mejor, nunca fallas, si haces mal este trabajo seguro que es porque ha habido una alineación de planetas, no tiene que ver contigo, ¿vale? Si a tus amigos no les gusta tu trabajo es porque te tienen envidia, ¿vale? Ese tipo de mensajes, ¿qué pensáis de ellos? No, no son buenos. ¿Por qué creéis que no son buenos? No es un examen, ¿eh? Totalmente, ¿vale? Los humanos nos equivocamos, no hacemos todo bien ni perfecto. ¿Qué pasa? Estamos alterando la realidad y entonces ellos, en el momento que se enfrenten a cualquier fracaso, que lo van a enfrentar, ¿vale? Pues van a sentirse que no son capaces, que no están cumpliendo las expectativas que tenemos de ellos, ¿vale? Es muy importante que hay que reforzarles, por supuesto, pero no en exceso, ni negando que se puedan equivocar. También, por contra, igual de malo es estar todo el día machacando, es que eres un desastre, es que lo haces todo fatal, es que siempre estás igual, es que no puedo contigo, tucutú, al final eso también a ellos les invalida. Eso es como más evidente, pero la parte de todo florituras y todo bonito y positivo, no. O sea, creo que hay que tener un equilibrio, ¿vale? Es decir, te digo que algo lo haces bien o que esto es una cualidad buena que tienes, pero pues a lo mejor esto lo puedes mejorar. No sé, por ejemplo, se te da muy bien dibujar, pero hoy veo que te está saliendo del dibujo, a lo mejor estás un poquito más nervioso, céntrate y a lo mejor te va a salir mejor. No sé, no estoy negando, pero se lo digo con cariño, con afecto, ¿vale? Entonces, como repetiremos en varias ocasiones, como decía Aristóteles, la virtud está en el punto medio, ¿vale? Si nos vamos a los extremos, probablemente nos equivoquemos. Y luego, conforme nos vamos haciendo mayores, o bueno, ya en nuestros hijos lo podemos observar, el diálogo interno, cómo se hablan ellos a sí mismos. Soy tonto, esto se me da fatal, ¿vale? Tenemos que escuchar también qué mensajes se dan ellos a sí mismos y a sí mismas, porque nos pueden dar mucha información de cómo se autoestima o cuánto se valoran ellos. ¿Vale? Ahí nosotras hablamos y trabajamos mucho en terapia las figuras dentro del diálogo interno, como si tuviéramos un juez interno que nos machaca, súper estricto, todo lo que hacemos es como una evaluación súper llevada al extremo, en la que probablemente no seamos validados, ¿vale? a nosotros mismos. Y luego tenemos, digamos que el ayudante interno, que es el que es más flexible, el que nos hablamos con más cariño, más respeto. Bueno, pues hoy no ha salido esto, pues no pasa nada, mañana te saldrá mejor, o no se te puede dar todo bien, o no sé, un diálogo más, pues eso, más aceptable. Y a veces, sin darnos cuenta,
entre los mensajes que recibimos, que damos a nuestros hijos o recibimos de fuera, junto con también como hablaremos luego, mi predisposición también de temperamento y de genética y de forma de responder ante el entorno, porque no todo el mundo piensa de la misma manera, de base. Eso lo veréis con vuestros hijos, que si los que tenéis más de un hijo, veréis que eso a veces son totalmente diferentes. Uno a lo mejor es mucho más positivo y el otro a lo mejor tiende a focalizar siempre lo negativo o le cuesta más, es más rígido. Entonces, es muy importante cómo nos hablamos y lo que recibimos, porque podemos ir construyendo un diálogo interno que puede ser peligroso si nos machacamos mucho. Y bueno, a partir de estos dos componentes, y ahora otro que vamos a incluir, vamos a hablar de la importancia de los estilos de crianza. Esto imagino que también lo conoceréis. Habréis oído hablar bueno, que cada familia tiene, o cada persona también dentro de la familia tiene un estilo, ¿no?, de criar, de utilizar unas determinadas pautas educativas. A ver, por consenso se dice que hay estos 4 estilos, ¿vale?, educativos, y se sabe que la familia y las pautas que utilizamos las familias son muy importantes como factores de desarrollo del niño, sobre todo en la primera infancia. Entonces tenemos que saber cuál es el estilo más adecuado. Es el más difícil también, pero bueno, tendríamos estos 4 que vamos a saber cómo son en función de 2 componentes. Uno sería el nivel de afecto, es decir, cómo utilizo el afecto, y otro la norma, la disciplina, ¿vale?, la autoridad. Es evidente cuál es el más adecuado, sería el democrático, ¿vale? Como volvemos a Aristóteles otra vez, algo intermedio. Vamos a hablar de los otros. El permisivo, por ejemplo, son familias en las que suele haber un estilo en el que hay un componente de afecto muy elevado. O sea, se les quiere mucho, se les valora mucho. De hecho, parte del problema que tiene este estilo es que al final son ellos los que deciden y los que, ¿vale?, en lugar de nosotros poner las normas, es decir, como que hay mucho afecto y hay poca norma o una norma poco clara, ¿vale?, en la que el niño, digamos, es el que marca más. Somos más permisivos. Este estilo está más que comprobado que produce determinados problemas luego, ¿no?, a la hora del desarrollo y luego también de la propia gestión de la vida diaria en la familia. Es decir, las normas son necesarias. Tiene que haber ese equilibrio entre afecto y normas. Las normas tienen que estar, aunque a veces no nos guste ponerlas. Pero es que tienen que estar, como veíamos antes, se tienen que frustrar, porque si no, si todo es como ellos quieren, cuando ellos quieren, de la forma que ellos quieren, pues se van a llevar muchas decepciones a lo largo de su vida, que ya se las van a llevar de por sí. Entonces, pero hay que ir preparándolos. O sea, lo que hablamos siempre, la frustración es necesaria que la experimenten, porque es necesario. Entonces, los permisivos pues pecan de poner el foco en exceso en ellos. A veces es por el miedo al conflicto, a veces permitimos porque tenemos miedo a sus reacciones, a veces es porque no queremos que sufran lo que hemos sufrido nosotros y venimos además de un estilo muy autoritario, ¿vale?, de educación más autoritaria, que probablemente muchos de los que estamos aquí hayamos vivido eso, a lo mejor no en casa, pero en el colegio seguro. Es que ha cambiado todo mucho, ¿no? Luego tendríamos el negligente, que aquí pues el afecto no suele estar muy presente en la atención, es como que no estoy presente, ¿vale? Y además las normas no son claras, o pueden ser muy estrictas, muy extremas, o puede ser que no haya norma, con lo cual el niño no sabe lo que tiene que hacer, ni cómo hacer, ni qué va a pasar, y además no se siente validado ni se siente importante para su familia, ¿vale? Este es un estilo obviamente muy negativo, y a veces puede ser que haya incluso digamos, disciplina agresiva, ¿no? O sea, que utilicemos un castigo físico, verbal. Por supuesto, el castigo físico de cualquiera de las maneras, ni verbal, o sea, nosotras, no, eso de una hostia a tiempo, perdón por la palabra, cosas de esas, no somos partidarias de eso, ¿vale? Y además está evidenciado que no lo es, aunque haya funcionado. Lo que pasa es que luego pues, puede ser que generemos miedo, generamos otro tipo de problemáticas, ¿vale?
y desde luego que la autoestima de nuestros hijos así no la vamos a fomentar. Luego tendríamos el autoritario, que ahí es donde hay poco afecto, poco interés en el niño, o sea, somos los adultos los que decidimos, los que marcamos, y normas además muy estrictas, muy autoritarias. Es un poco de donde venimos, ¿no? Por lo menos yo por mi edad he vivido esto en el colegio, era como todo mucho más rígido, más, no sé, a mí no me preguntaban qué quería o qué pensaba. Entonces, creo que nos hemos ido de un estilo autoritario, a veces ahora, con tener en cuenta a los niños, a sus necesidades, que tomen decisiones, puede ser que hayamos pecado en irnos al exceso de permisión. Y como vemos que la permisión no funciona, nos vamos otra vez, intentamos irnos al otro lado y no sabemos dónde irnos. Al final tenemos que irnos a un estilo democrático en el que haya afecto, los tengamos en cuenta, les preguntemos, pues eso, les demos atención, pero haya normas y límites. Que puedan ser flexibles también, no vamos a ir a normas y límites súper rígidos y estrictos como en el autoritario, pero tienen que haberlas. Y hay algunas normas que tienen que ser más rígidas que otras, pero hay otras que pueden ser más flexibles. Entonces tenemos que ir buscando un poco ese equilibrio, pasa que es muy difícil, porque muchas veces, como siempre comentamos, al final el establecimiento de normas y límites tiene que ver con nuestro estado emocional. Entonces, si emocionalmente no estamos bien, pues, aunque yo sepa lo que tengo que hacer, pues a lo mejor estoy tan cansada que me diga, haz lo que quieras, ¿vale? O hoy estoy que me duele la cabeza y no te paso ni una, ¿vale? Ante cosas que a lo mejor habitualmente no te digo. Entonces tenemos que observarnos y ver de qué forma podemos intentar mejorar y tener un equilibrio sin machacarnos, ¿vale? Porque es muy difícil ser padre y madre. Y más hoy en día que tenemos tanta información, sabemos tanto, ¿vale? ¿Qué opináis de esto? Si queréis, bueno, lo hacemos luego, pero o si cada uno quiere decir un poco en qué estilo se ve. Claro, si queréis vosotros hacer ahí como somos poquitos además, podemos hacer ahí medio taller. Se puede hacer una combinación. No sé. No. A ver, se hace porque, por eso, claro. Por lo que has dicho tú, por el estado de ánimo mío o de mi marido. El cansancio, los ritmos, las prisas, hay factores que influyen en que actuemos de una forma u otra. Pero al final tenemos que tener ese punto de referencia. O sea, tengo que darle afecto, pero tengo que ponerle límite. O sea, yo te quiero mucho, pero no puedes hacer esto. O sea, o me encanta tal, pero no puedes comerte todo el chocolate que hay en la nevera. O no puedes, ¿vale? Tiene que estar la ley. La ley es tiene que haber leyes que nos guíen. Que es eso que el otro día un niño me decía, pero ¿por qué tienen que haber normas? Digo, tú imagínate que no hubieran normas. Dice, pues estaríamos contentos todos. Claro, podemos hacer lo que queremos. Digo, sí, pero sería una locura. Digo, porque a lo mejor lo que tú quieres hacer resulta que al otro le molesta o es peligroso. Es importante las normas y los límites. ¿Os cuesta a vosotros poner normas y límites? En ocasiones. En ocasiones, sí. Aparte del estado de ánimo, ¿qué cosas creéis que os influyen en tener un adecuado establecimiento de normas y límites? Eso es un factor fundamental. Y la presión de los demás. Total. Tampoco el móvil, es que yo quiero móvil, es que todas tienen, ya, pero en casa no, los demás siempre ven con el... Claro, o le dejan más tiempo, o es que yo tengo tal, o es que yo tengo la Play, yo tengo la Nintendo. Sí, es complicado, sí, es complicado y entonces ahí hay que buscar también un equilibrio, ¿no? Pero ahí tiene que primar también lo que vosotros queréis. Hay que olvidarse, aunque a veces suponga ir a contracorriente. Sí. Son nuestros valores, hay que respetarlo. Que lo hagan 40, si 40 se tiran por un puente, está bien hecho, pues no. Claro. Claro, pero ellos lo ven así más en determinadas edades, como ya cercano a la adolescencia, en la que los otros empiezan a adquirir un papel muy importante.
Igual que pasa con determinados factores de la adolescencia, que la parte física cuando son pequeñitos no influye tanto, pero cuando empiezan a entrar ya a la adolescencia la parte física como que adquiere un valor más importante, y la social, ya no tanto a lo mejor la familiar o la académica. Sí, es complicado, es complicado, pero decimos siempre, educar y educar bien es muy difícil y requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y estamos en la sociedad de conseguirlo todo fácil y sin esfuerzo, y es mentira. O sea, y educar sobre todo, porque además tampoco sabemos, y a veces estamos un poco perdidos, ¿no? No sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues os invito a que hagáis una reflexión sobre qué estilo tenéis. Bueno, voy a seguir yo. Bueno, yo soy Sara, como ha dicho Isabel, y voy a seguir hablando de los factores. Entonces, otra cosa que influye mucho en cómo se crea la autoestima son las expectativas, es decir, lo que esperamos de ellos. Y esto muchas veces se genera incluso nosotros cuando éramos pequeños, en nuestro juego ya simbólico de pequeños, ya ahí jugábamos a ser mamás, ser papás, cómo voy a querer que sean mis hijos, y muchas veces en el embarazo, antes de nacer, ya hemos depositado lo que esperamos en ellos. Entonces, esto está bien, porque está bien, quiero tener un hijo, una hija, quiero que sea feliz, ¿vale? Pero en su justa medida, porque muchas veces nos creamos expectativas, que ahí también se pone en juego nuestra autoestima parental de, ay, yo cuando tenga un hijo voy a ser una madre, un padre súper presente, le voy a leer un montón de cuentos, voy a tener un montón de paciencia, le voy a peinar, le voy a hacer coletas, y luego a lo mejor a nuestra hija no le gustan las coletas, ¿vale? Entonces al final, igual que nosotros somos como víctimas de las expectativas que tenían nuestros padres, nuestros hijos van a ser como víctimas de nuestras expectativas. Por eso ahí hay que ajustarlas, ¿vale? Porque como que depositamos todo lo que queremos, todos si tenemos hijos hemos pensado, ¿y si sale feo? ¿Y si es guapo? ¿Y cómo será? ¿No? Son como muchas incógnitas que a todos se nos pasan por la cabeza. Entonces, por un lado, están las que ponemos los padres en ellos, y luego las que ellos también se generan a partir de las nuestras y de lo que les dice la sociedad. Entonces, bueno, esto influye, y aquí un poco pues la estrategia sería la aceptación, es decir, yo tengo que esperar algo de ellos, ¿vale? Pero a la vez tengo que aceptar cómo son. Si yo quería hacerle coletas a mi hija, pero mi hija no quiere coletas, no me voy a pelear todas las mañanas, pero la voy a dejar llevar el pelo suelto, ¿vale? Es un ejemplo como muy simple, pero que al final es un poco con todo. Pues el otro día preparando, que hemos leído, hemos escuchado muchos podcasts porque nos apetecía actualizar la charla, decíamos, es que incluso, por ejemplo, en el pueblo, que son muy importantes las fiestas de moros y cristianos, hay niños que están apuntados para una capitanía antes de nacer, que esto es muy típico aquí, a lo mejor luego al niño o la niña o no le gustan las fiestas o no le gusta ser protagonista, y claro, ahí se genera como una frustración de nosotros que ponemos en ellos. Y luego pues ellos también tienen unas expectativas que tienen que cumplir, y cuando ven que no cumplen lo que esperamos de ellos, pues normalmente tienen una imagen más negativa. Entonces está bien lo que decíamos del equilibrio, que se tenga expectativas, porque si nadie tiene expectativas sobre mí, yo como que me pierdo, pero a la vez si son muy exigentes o muy distintas a lo que yo soy, pues me voy a frustrar porque nunca voy a llegar, ¿vale? Entonces este sería otro factor. De hecho, me estaba acordando que el Antonio Bolinche, que últimamente, que decía que para ser más felices tenemos que intentar tener expectativas muy bajas o no tenerlas, porque así todo va a salir súper bien, pero claro, si tenemos unas expectativas muy altas nos vamos a llevar muchos chascos, pues con ellos igual. Vale, otra cosa que influye mucho en la autoestima es el tema de las comparaciones, ¿vale? Comparaciones que se hacen externas, pero también las que hacemos internas nosotros, y que luego los niños las van haciendo. Muchas veces decimos, ¿qué pasa con las redes sociales? Yo estoy un sábado por la tarde en mi casa, porque ese día yo no tenía ningún plan, y me meto en una red social y veo que si una familia está de viaje, la otra está cocinando. ¿Yo qué hago? Me comparo y digo, madre mía, qué infeliz soy, aquí todo el mundo haciendo planes súper chulos, súper bonitos, y yo, ¿vale? Entonces, un poco cuando
nos comparamos con lo que hacen otras personas, lo que consiguen otras personas, con cómo son otras personas, pues si hay una diferencia importante y que normalmente suele ser en negativo, pues eso disminuye mi autovalía, mi autoconcepto, y a los niños les pasa un poquito igual. El otro día hablamos que hay temas como que podemos sacar aquí, pero que a veces generan polémica con el tema, por ejemplo, de la lectura y de la escritura. Hay niños que con 3 años aprenden a leer y a escribir porque tienen mucho interés por las letras, porque a lo mejor su nivel madurativo en ese momento. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor hay un niño que con 5 años aún no sabe leer ni escribir. Y no significa que ese niño tenga un problema, porque la estructura psíquica está preparada para la lectoescritura en primero de primaria, y ya nos plantearíamos qué pasa si un niño no ha aprendido a leer y a escribir. Pero claro, ellos ya se van viendo y a lo mejor están en el aula y están viendo que mis compañeros aprenden y yo no aprendo, ¿vale? Ahí tiene que haber el tutor o la tutora gestionar muy bien esa situación, que los hay que gestionan y que incluso el poder del grupo hace que todos aprendan, pero los niños de pequeños ya se comparan. O niños que a lo mejor ya no quieren jugar al fútbol porque creen que no se les da bien o que no pueden hacer ciertas actividades, ¿vale? Porque están constantemente comparando. Y luego las famosas comparaciones entre hermanos, ¿vale? Es como, tu hermano sí que se ha comido esto y tú no te lo has comido, tu hermano sí ha sacado estas notas y tú no, pero ahora iremos a otro factor que hace que las personas somos diferentes, entonces no podemos conseguir siempre lo mismo. Esto os pasa, lo de las comparaciones. No, las comparaciones son odiosas. Sí, eso ya. Siempre. Ya, todo lo que me digan me lo veo. Pero soléis comparar muchas veces también cuando, mira, cuando normalmente tenemos el primer hijo, ¿vale? Observamos mucho, a lo mejor pues en el masaje infantil o en el parque, este niño ya anda y mira, y yo estaba embarazada a la vez y el mío aún no anda, ¿no? Y eso nos genera una preocupación y a lo mejor no significa que sea un problema. No, la verdad es que tu hijo tiene unas características diferentes. Claro. Todos los niños, todos los seres humanos no somos iguales, ¿no? No todos no tenemos la misma huella dactilar. No. Pero... Partiendo de esa máxima, si empiezas a trabajar a partir de ese punto, Claro. le podrás dar una vuelta y hablamos de eso, porque las comparaciones las hacemos malas personas. Claro, porque aquí volvemos al equilibrio, está bien tener referentes, porque Claro, tener referentes nos ayuda a fijarnos en otros, a tener modelos, pero claro, de ahí a hacer comparaciones. Ese es el problema, generar clones. Claro. Si generamos clones estamos muertos. Claro. O hacer comparaciones que al final focalizamos en una parte de la persona o de la información. Sí. Es horrible. Sí. Y para los niños y adolescentes es horrible. O sea, en ese periodo que es tan importante esa validación social. Si ya era problemático mejor en esta edad cuando nos éramos pequeños, porque eran los corrillos de toda la vida, que podía generar muchísimos problemas. Imaginar ahora lo que más se llama. Esto se masifica. Sí. Sí. Porque tenemos también todo el tiempo información, pero bueno, sí que muchas veces nos comparamos, incluso nos comparamos como padres y madres, decir, ay, mira, qué paciencia tiene esta madre, y yo aquí gritando, ¿no? Esto es súper típico, o que idealicemos. A nosotras muchas veces me dicen, tú como eres psicóloga y tienes tanta paciencia y... Bueno, pues también nos descontrolamos a veces, o sea, somos humanas, sí. ¿vale? O sea, que lo decimos siempre, si nos veis algún día, que también nos pasa, ¿vale? No somos perfectas, o sea... Entonces siempre decimos que aquí pues eso, la estrategia que planteamos sería una comparación sana y con nosotros mismos. Es decir, o tengo un referente que digo, mira, esta persona me gusta, ¿vale? Pues voy a intentar aprender de ella, igual que otras personas seguramente se fijan en nosotros, aunque no nos lo creamos, pero o compararnos con nosotros mismos, es decir, yo antes hacía esto y ahora lo he mejorado. Pues esa es la mejor forma de comparación y tenemos que ayudarles a que lo hagan. Porque es fundamental, o sea, no compararme todo el tiempo externamente, igual que decíamos antes de no buscar la validación externa de los demás, sino con uno mismo, que es lo más difícil al final, pero es lo más potente. Vale, luego, a ver, al final está todo un poco relacionado, pero vamos a hablar del uso de etiquetas. ¿Vale? Hace poco nos ha llegado un cuento, ahora os contaremos algunos cuentos porque nosotros allí los utilizamos mucho en la consulta, que se llama Fuera etiquetas, ¿vale? Y habla de las etiquetas, está bastante bien y las ilustraciones les están gustando mucho.
Y entonces, ¿qué pasa con las etiquetas? Que la etiqueta ya es como que determina a la persona y no la sacamos de ahí. Y más para los niños, lo que decimos los padres o sus adultos referentes, vamos, somos sus dioses y se lo van a creer. Entonces, si a mi hijo le estoy diciendo todo el rato que es malo, mi hijo al final se va a comportar siempre con malos comportamientos y al final dirá, soy malo, ¿vale? Pero igual que si le decimos a mi hijo, ay, qué bueno, mira, es que este niño ha salido más bueno, eso tampoco sería positivo, porque cuando no pueda comportarse siempre de buenas formas, va a sentir que decepciona. Entonces, las etiquetas siempre, tanto en positivo como en negativo, no nos ayudan, ¿vale? Con el tema de la autoestima. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Porque a veces es difícil el no decirles, si siempre está con los juguetes por ahí, al final decimos, ay, es que eres un desastre, es como que nos salen, ¿no? Automático. O a veces en nosotros mismos, ay, es que soy tonta, mira, no me he acordado, ¿vale? A veces hacemos ese tipo de comentarios que no están describiendo lo que ha pasado o lo que hemos hecho, sino lo que somos. Entonces, esto lo decimos siempre, es algo como muy sencillo, que sería cambiar el verbo ser por el estar, ¿vale? En el ejemplo que hemos puesto ahora de recoger los juguetes, pues no es lo mismo que yo le diga, eres un desastre, que hoy no has recogido tus juguetes, ¿vale? El hoy no los has recogido es algo temporal, que no es estático y que puede cambiar, pero el eres un desastre, yo ya le he colocado que es un desastre, ¿vale? Y ellos ahí se lo creen. Y luego, no solo los padres o madres podemos poner etiquetas. Muchas veces, ¿qué pasa? Que en clase, en un aula, que ellos conviven muchas horas, están mucho tiempo juntos, si hay un niño, ¿vale? Que normalmente, pues no sé, grita mucho, el resto lo está viendo. A lo mejor se lo estamos señalando. Entonces, al final se queda que es con el que grita y al final, ¿qué se espera de él? Que grite, pues va a gritar. Entonces, esto es algo que a veces no se hace con mala intención, pero como que se va generando. Hablaría también un poco de los roles. Si cogemos un grupo de amigos, normalmente cada uno tenemos ahí como una función que desempeñamos, ¿no? Pues mira, esta es la madre de todas, que es la que se encarga, ¿no? Esta es la que siempre se enfada. Entonces ahí tenemos que intentar no encasillarnos, ni nosotros ni a los que tenemos alrededor. Ahora, si nos da tiempo, vamos a hacer un juego de etiquetas para que veáis lo que puede llegar a pasar. Vale. Y luego, algo que también influye mucho en nuestra autoestima son las experiencias que vivimos, pero siempre decimos, nuestra personalidad se compone a partir de un temperamento, ¿vale? Porque todos venimos con una predisposición genética, por supuesto, y luego además las experiencias que vivimos, y eso hace o sea, que se forme nuestra personalidad, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, he nacido con un temperamento más inseguro, ¿vale? De que suelo ser temerosa, tengo vergüenza en situaciones nuevas, pero además mis experiencias son, porque resulta que mis padres también son así, que pues no me expongo a muchas situaciones sociales, aparte ellos también tienen mucho miedo de que me pase algo malo, ¿qué va a pasar? Pues que al final voy a ser alguien muy inseguro. Pero si yo tengo un temperamento inseguro, pero mis padres me animan, intentan fomentar que esté en muchas situaciones sociales, que me enfrente a desafíos, pues al final, bueno, dentro de ese temperamento inseguro voy a ir trabajándolo y al final pues tendré más seguridad, ¿vale? La combinación de las dos cosas es lo importante. Y aquí es donde decimos, ¿qué hacemos? Porque a lo mejor en una familia en la que hay varios hijos, les exigimos a todos lo mismo, pero es que cada uno viene con una predisposición genética. A lo mejor hay te estoy mirando a ti, Paula, pero a lo mejor hay a un niño que le estamos pidiendo más calma y a lo mejor él tiene más dificultad para estar tranquilo, ¿vale? Por supuesto que lo tendremos que trabajar más, pero no podemos tomar como la misma medida para todos. O a lo mejor, no sé, una situación familiar, en una cena, en un restaurante. Venga, ¿quién pide? Les animamos. A lo mejor hay uno que, yo quiero pedir, porque le encanta, incluso disfruta de esa experiencia, y a lo mejor otro de nuestros hijos le supone un reto grandísimo el tener que pedir. Y no es que esté mal, es que no es algo que ellos elijan o controlen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues animar, porque si no, ahí ya entra
se compara un hermano con otro, nosotros sacamos ahí el estilo un poco autoritario de es que te tienes que enfrentar, ¿no? Como ahí con exigencia, y es cuando se complica. Pero si le invitamos a que vaya pidiendo, o incluso, venga, acompáñalo tú, le decimos al hermano que le acompañe, pero que lo diga él. Cuando vea que lo consigue, pues se animará y dirá, pues mira, no ha sido tan mala experiencia, y poco a poco, pues al final irá teniendo más seguridad. Vale, luego algo que también influye, a ver, esto más que un factor influyente, al final una persona que tiene buena autoestima tiene más facilidad para ser asertiva, ¿vale? Y si somos asertivos tenemos una buena autoestima. A ver, la asertividad es como una de las reinas de las habilidades sociales, y es la capacidad que tenemos, ¿vale?, para defender nuestros derechos, pero siempre respetando también a los demás. Además, pues, cuando somos asertivos podemos expresar nuestras opiniones, nuestras necesidades, pero también tenemos en cuenta las de los otros, no negamos al otro. Esto también lo trabajamos mucho en terapia, los 3 estilos de comportamiento, que estarían en un extremo el extremo más agresivo, en el otro la persona más pasiva, y la asertividad como el término medio, ¿vale? Entonces, tiene que ver con el saber decir que no, por eso... Eso es algo muy famoso que decimos, tengo que aprender a decir que no, es un objetivo. Yo creo que es un objetivo que siempre alguien ha tenido, ¿no?, en su lista. Entonces, entrenar esta capacidad con ellos les va a ayudar también a tener más confianza y más seguridad en ellos mismos, y también en tener más respeto por los demás. También van a tener mejores relaciones sociales, a sus amigos, a los familiares, nos va a apetecer estar más... alguien asertivo suele ser alguien muy atractivo, o sea, a nivel de personalidad también, y es alguien con quien te apetece estar y compartir. Entonces, al final ahí se juntan también muchos factores. Pero esto es algo que cuesta y que no siempre podemos conseguir. ¡Hola! ¿Qué opináis de esto? ¿Veis una habilidad difícil en la asertividad? ¿Sí? Depende de la situación, de la persona. Hay personas que no nos cuesta decirles que no, y otras que sí, nos cuesta más. Claro, por eso tenemos baja autoestima, porque al final no estamos actuando como nosotros queremos. Y es importante a nuestros hijos que digan que no, aunque no nos guste, porque nos encanta que nos digan que sí, a que sí. Pero nos dicen muchas veces que no, pero que digan que no, o que tengan claro lo que quieren, lo que está, es súper importante, porque es necesario, aunque luego le tengamos que decir, vale, entiendo que no quieras, pero tenemos que fomentar que digan que no. De hecho, muchos adultos que tenemos problema con decir no tiene que ver con estilos autoritarios en los que no nos ha permitido decir nunca qué opinamos, qué sentimos, o poder decir que no, porque siempre tenemos que agradar al otro. Que esto lo comentábamos el otro día también en la charla infantil, porque nosotros somos los modelos y ellos nos están viendo en todo momento, no solo cuando nosotros elegimos, venga, voy a ser modelo, voy a dar ejemplo a mi hijo. No, ellos ven todo, y lo decíamos, yo a veces, imaginaros que yo voy por la calle, me encuentro con una amiga, me dice una cosa y yo le digo, ay, vale, sí, y luego cuando mi amiga se va digo, ¿tú te crees lo que me ha pedido? Es que yo no le quería decir que no, y ellos están viendo todo el proceso, ¿no? Me tenía que haber dicho que no, madre mía, la que me he metido. O llego un día y digo, mira, no, que no me apetece, y luego llego y le digo a otra, ay, le he dicho que no, pobrecita, y si me necesita. Todo eso ellos lo están viendo y lo están observando, entonces lo están aprendiendo también. Entonces ahí en la asertividad conllevaría que si yo digo que no a algo, sea consecuente con ello, con todas y con lo que puede pasar. No hemos metido la culpa, ¿veis? Que la culpa también estaría muy relacionada, pero bueno, habría tantas cosas de las que hablar. Vale, los talentos. ¿Qué pasa con los talentos? A ver, todos tenemos algún talento. O sea, eso es seguro. Hay quien luego puede tener varios, ¿vale? Luego ya hablaríamos de que podemos tener altas capacidades y en muchas áreas, pero esto un poco es para... muchas veces queremos que los niños sean buenos en todo. Es verdad que tal y como está planteado,
el sistema educativo, que hay que aprender de todas las áreas y cómo nosotros lo enfocamos, porque a lo mejor mi hijo es súper bueno en educación física, pero como no vaya bien en mates, yo ya voy a estar súper preocupado, ¿vale? Que es normal, porque tenemos que conseguir que llegue a los mínimos, pero parece que nos olvidamos de potenciar en lo que ellos son realmente habilidosos. Entonces, hay en algunas culturas incluso que se hacen ceremonias de talentos con los niños. Desde que un niño es pequeño, se intenta ir averiguando qué quiere a través del juego que le gusta y ponemos el foco ahí, en intentar potenciar eso, no en lo que yo quiero que haga porque creo que es mejor para él, ¿no? Aquí decíamos, bueno, está claro que el inglés, por ejemplo, es una herramienta súper poderosa, que hoy en día es muy necesaria, pero yo veo en la consulta a padres realmente ansiosos con el tema del inglés, que si su hijo ha tardado más en aprender inglés, ¿no? Siempre estamos a tiempo de aprender, por supuesto que cuanto más pequeños son los niños, más facilidad tienen también, pero como que queremos que hagan todos los aprendizajes, que sean buenos en todo, y nos olvidamos que a veces pueden tener un talento y que también tenemos que poner el foco ahí, que lo puedan potenciar. A lo mejor un talento que a lo mejor nosotros no valoramos tanto, pero que puede estar muy bien. Como decías, a lo mejor en la parte deportiva hay muchas veces que no le damos la misma importancia que a otro tipo de áreas. Ahora, por suerte, a esa parte se le va dando más peso que antes, pero antes, bueno, pues podía ser muy bueno en educación física, pero a lo mejor en el resto de áreas así más académicas y no sentir que se sintieran valorados. Esto no te hablo muy a menudo en consulta, porque como cuando se viene a consulta, porque a lo mejor no se llega a un mínimo, al final pues eso se genera un problema y baja autoestima, y luego te das cuenta que le dices a la familia, dice, ¿tú has visto la habilidad que tiene tu hijo o tu hija para pintar? O sea, porque está fuera de la norma, o sea, ya, pero es que, ¿no? Y es como que eso queda ahí. O para hacer amigos, o para defender sus ideas, o sea, muchas veces... Cuando estabas hablando tú antes de las áreas, a mí me estaba viniendo, digo, es que a veces decimos, mira, cuando ponemos las etiquetas, el gracioso de la clase, que a lo mejor no tiene muy buenas notas, ¿vale? Va a los mínimos, pero ¿y esas habilidades sociales? A lo mejor ese don de gente, es que todo eso también es muy necesario, pero todo eso como que no lo vemos, lo anulamos, y habría que potenciar lo que a cada niño o a cada niña. Pero también esto nos pasa a nosotros, que es como lo que se me da bien, ya se me da bien, pues no, yo me pongo el foco y me empeño en que se me tiene que dar bien esto otro, y a lo mejor es cuestión de aceptar también nuestros puntos débiles, de decir, vale, sé que esto lo tengo que hacer, pero tampoco me voy a obsesionar y a poner ese ideal de que tengo que conseguirlo, ¿vale? Ahí meteríamos también la comparación. Sí, luego la parte esa del refuerzo, ¿no? Y sobre todo cuando algo les cuesta o algo les es difícil, el valorar y reforzar que están haciendo algo que es difícil para ellos, que para nosotros, o es algo que, esto es como, es lo que toca, ¿no? Es tu responsabilidad, y como es tu responsabilidad no te lo valoro. Pues hay que valorarlo, hay que decirlo, y sobre todo si les cuesta. Como decías a lo mejor antes, a un niño que una cosa no le cuesta, a otro le cuesta muchísimo, y eso es importante verlo y valorarlo. Aquí, nosotros lo trabajamos mucho en los talleres, allí con el cuento de superpoderes, que es un cuento con unas ilustraciones súper bonitas, y el cuento es en que pues el superpoder de Carlota son las matemáticas, el superpoder de Martín es la música, ¿no? Y entonces cuando tú lo cuentas, les vas preguntando, y todos te levantan la mano en casi todos, pero le decimos, no, esto es imposible, ¿no? Y entonces ya cada uno se va decantando y es una forma de aceptar de que no a todos nos puede dar bien todo, ¿no? Y que está bien así. Claro. También es normal cuando son pequeñitos que ellos tengan bastante autoestima, bastante buena o incluso muy alta, ¿no? Conforme se van haciendo mayores y van siendo capaces, más ajustados, son capaces de ver también las partes negativas, en que fallan, ya van teniendo una opinión de sí mismos un poquito más ajustada, que no siempre es la que es, pero sí que es más sencillo. Pero cuando son pequeños, igual que son guapísimos, decir, ¿qué te gusta de ti? Todo. O sea, es verdad, pero conforme nos vamos haciendo mayores, y es una pena, cuando empiezan a dejar, no me gustan mis orejas, no me gusta tal, o ya focalizamos en lo que no me gusta, lo que... Vale, y aquí también en esto podemos, la verdad que nosotros también intervenir bastante, porque es en el tema de autonomía y desafíos, ¿vale? Es importante potenciar la autonomía.
Esto, el tema de la filosofía o la metodología Montessori, ¿vale? Que se puso de moda hace unos años y ha seguido, al final un poco se trata de adecuar el entorno un poco al niño y que el niño sea capaz de hacer y que pueda hacer para lo que está preparado, porque en esta sociedad los niños hacen mucho menos para lo que están preparados, porque, no sé, desde poder cortar con el cuchillo nos da miedo, ¿no? Que hemos pasado de que nuestros abuelos trabajaban con 6 años o 7, o bisabuelos, a que no hacen, son adolescentes que no saben ni cortar un trozo de pan o un filete. Entonces aquí desde las tareas del hogar, desde proponernos retos, todo esto es súper importante. Siempre que sean retos, pues eso, adecuados al nivel evolutivo. No vamos a poner ni uno muy alto, pero uno que sea demasiado sencillo, a ellos también les aburre o les frustra. Aquí también tenemos que encontrar el equilibrio y poco a poco ir como aumentando. Entonces, esto también, que a veces nos dicen, ¿en serio esto? Sí, de pequeños ya tienen que ir viviendo pequeñas frustraciones. Es muy desagradable para nosotros porque no nos gusta ver que nuestros hijos sufren. Pero aprovechar momentos en los que ellos no se sienten bien para poder hablar de ellos y al final que vayan viendo que en la vida no siempre todo nos va a gustar, ni nos va a agradar, ni las cosas van a salir como nosotros queremos, les permite que conforme vayan creciendo estén preparados para resolver conflictos, para enfrentarse a desafíos, ¿vale? No es algo que como cuando sea mayor ya lo aprenderá, ¿no? Ahora que no, es como que también se ha tenido hace unos años la idea de que los niños, a los niños hay que protegerlos, por supuesto, porque nosotros los tenemos que proteger, pero de ahí a sobreproteger y no querer que se expongan a ninguna pequeña frustración, ¿vale? Luego puede generar problemas mayores. Entonces no tengáis miedo en que a veces, por supuesto, si es algo grave hay que atenderlo. No, ¡hala! Esto, ¿no? Porque también hay que ver que son problemas para ellos, que ahora hablaremos un poco de la validación de emociones, porque a veces llega mi hijo, mi hija, es que no sé quién me ha dicho no sé cuánto en el cole, eso es una tontería, ¿no? Un poco nuestra intención es buena, que es restarle importancia, pero no, o sea, porque lo está sintiendo. Entonces ahí hay que hablarlo, explicarle qué puede hacer, intentar que sea él el que lo resuelva, ¿vale? Y si no, pues ya tomaremos medidas, pero sí que hay que como escucharlos, bueno, creo que viene ahora la de validación emocional, sí. pero ver, distinguir un poco qué pueden hacer ellos solos o si lo pueden resolver, aunque nosotros estemos ahí supervisando y mirando, y cuando ya tenemos que intervenir. Sí, porque es importante, porque a veces es importante que observemos cómo reaccionan ellos ante determinadas situaciones de frustración. Si, por ejemplo, yo me equivoco ya pintando, por ejemplo, porque me cuesta mucho y ya evito totalmente pintar, ahí está dando mucha información de cómo mi hijo o mi hija responde a esa situación y yo puedo ayudar a que se vaya enfrentando progresivamente a eso. No podemos seguir reforzando, protegiendo, que no, pues no pasa nada, ya pintará o ya hará, porque al final no va a ayudar a que tenga un buen concepto de sí mismo y que se enfrente a esa frustración y que vea que puede hacer algo con eso, que podemos mejorar. Pues a lo mejor no me sale hoy, pero mañana pasado me va a salir. ¿Vale? La importancia de la cultura del esfuerzo. Aquí incluso podríamos meter el tema de necesidades, de que aprendan ellos a gestionar sus propias necesidades. Es como, a veces está bien que sean ellos los que nos pidan que quieren beber agua, no adelantarnos siempre, bebe agua, ¿vale? Porque tienen que distinguir ellos cuando tienen sed, tienen que aprender a regular su cuerpo. A ver, si vemos que al final nunca bebe agua, no te pide la chaqueta si tiene frío, sí que muchas veces pues tenemos que animarles, pero que a veces como que vamos por delante de ellos y está bien que ellos aprendan a detectar sus necesidades también incluso corporales. Claro, y que pueden hacer algo con eso, no que alguien venga mágicamente y me lo haga todo, ¿vale? ¿Lo sobreprotegemos hoy en día? Sí. A ver, sí. Sí, sí, lo sabemos todos. Sí, y también, pero eso también tiene que ver con la prisa y la sociedad, de que muchas veces no les dejamos hacer porque tenemos prisa y es más fácil hacerlo. Y porque es engorroso muchas veces, que se preparen el desayuno, pues igual te tienen que tirar no sé cuántos vasos de leche antes de que, o vestirse, o la prisa, Y enseñar eso conlleva paciencia y que miedo. experimenten y al final todo está relacionado. Vale, y bueno, esto es lo que decíamos, lo de la validación emocional.
¿vale? No significa que haya que hacer todo lo que ellos quieran, pero sí validar la emoción. Esto luego también configura mucho cómo somos nosotros de adultos, porque si a mí de pequeño todo lo que yo lloraba, me quejaba, mis miedos, se me negaba, pues yo al final voy a ser como una persona muy insegura o que creo que no tengo derecho a quejarme o que soy como muy inseguro emocionalmente en el área que explicaba antes Isabel. Entonces es como tampoco es decirle, ay, pobrecito, madre mía, no, pero decirle, anda, veo que esto te ha enfadado, claro, sí, es que es normal, porque yo también me enfadaría, pero a ver, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, la validación muchas veces es como aceptar la palabra, ¿no? De decir, no te puedes enfadar por esto, a decirle, entiendo que te hayas enfadado, pero tenemos que ver esto de otra manera. Entonces, no negar su emoción porque en realidad la están sintiendo. Luego ya iremos ajustando, porque a lo mejor es verdad que muchas veces en las charlas, talleres nos decís, es que mi hijo se enfada por todo, entonces claro, o tiene miedo por todo, ¿qué hago? ¿Le valido? Sí, o sea, le validas en que vale, sabes que tiene miedo y que se siente así, pero que no hay que tener miedo a esto, ¿no? O más que no hay que tener miedo a esto, le mostramos que se exponga y a que eso no es realmente peligroso, ¿vale? Pero la emoción sí que es importante que la reconozcamos, aunque luego le mostremos otra forma de actuar. Y a veces tampoco tenemos que quitar la emoción molesta o desagradable enseguida, ¿vale? Que muchas veces como estás enfadado, pero venga, vamos a... Bueno, pues dame un abrazo y la dejamos un ratito ¿vale? Que es como que, pues eso, no nos queremos ver sufrir y nos incomoda mucho, pero al final el experimentar estas emociones pues nos hace luego más resilientes. Y ellos tienen mini problemillas, pero que son súper importantes. Vale, bueno, ¿qué más podemos hacer los padres? A ver, últimamente decimos mucho la frase también en el centro de quien se quiere se cuida, ¿vale? Porque si yo me quiero, ¿vale? Y tengo una buena autoestima, por supuesto que no va a ser todo maravilloso en mi vida, pero normalmente no voy a aceptar relaciones que me hagan daño, me traten mal, si yo me tengo en estima, ¿vale? Cuando no me tengo en estima o pienso que me merezco que el otro me trate mal. Entonces, si una persona es segura de sí misma, seguramente lo que tenga alrededor sean cosas que impliquen autocuidado, ¿vale? Desde cuáles son mis hábitos de alimentación, de sueño, las personas con las que me relaciono, el tipo de actividades que hago. Entonces, muchas veces en la consulta decimos, vale, me dice, pero yo no me quiero. Digo, bueno, pues empieza por cuidarte, a lo mejor cuando te vayas cuidando también te vas dando cuenta que te empiezas a querer un poco más. Entonces, para nosotros es importante cuidarnos como padres, pero enseñarles a ellos desde pequeños a cuidarse. Entonces, por ejemplo, en el tema de las relaciones, cuando pues eso, un niño o una niña se queja mucho de que tiene un amigo que a lo mejor no le está tratando bien, pues ahí tenemos que mostrarle que él se merece que le traten bien. Entonces siempre hay que intentar que mejore la relación con ese niño o esa niña, y si no se consigue, pues a lo mejor también hay que decirle, pues a lo mejor esta relación no merece la pena, ¿no? Entonces todo esto ya lo podemos ir enseñando desde que son pequeños, ¿vale? A que se cuiden, no podemos tomar tanta azúcar porque no es bueno para nuestro cuerpo, ¿vale? El tema de la autoestima física, también hay un cuento, pero es para más mayores, que se llama Mi cuerpo es mío, no es el otro. No. Sí. Si no, luego lo pondremos. Sí. Sí, que habla de la autoestima física como imagen, ¿no? Pero también como lo que está diciendo Isabel, como las funciones que puede hacer mi cuerpo. Ahí cuando hacemos ejercicio le decimos, venga, ¿qué te gusta de ti? Pues empiezan por mis ojos, mis brazos, mi pelo, y a lo mejor alguno te dice, pues mis piernas, los que ya llevan varios talleres. Y los pequeñitos a veces te dan las mejores respuestas, que puedo correr o que puedo hacer esto, es simplemente la capacidad de que gracias al cuerpo que tengo, sea como sea, puedo hacer muchas cosas. Claro, más a nivel funcional, ¿no? De lo que somos capaces de hacer con nuestro cuerpo. ¿Vale? Y bueno, tendría ya, pasa si quieres. Vale, lo que estábamos diciendo en todo momento, que al final somos muy repetitivas, pero como decía Aristóteles, en el término medio está la virtud, ¿vale?
hay que tener expectativas, pero no en exceso, que tenemos que tener referentes con compararnos, pero no en exceso, ¿vale? Todo lo que hemos dicho. ¿Queréis que leamos el...? ¿O queréis hacer algún comentario? ¿Qué os parece? Vuestras expectativas al venir a la charla, porque vendríais con unas expectativas de lo que os íbamos a decir o ibais a aprender. ¿Están ajustadas? ¿Pensabais que iba a ir de todo esto? Sí, muchas cosas ya las sabéis, porque además soléis... Sí, claro, necesitamos oírlas, ser más conscientes de ellas, interiorizarlo. Fundamental. Porque te da seguridad para hacer cosas, para enfrentarte a retos, para todo. Para todo. Y luego el tema de no juzgarnos, es decir, todos estáis aquí con la mejor intención, pero lo hablábamos esta mañana, digo, a veces vas a una charla y sales diciendo, qué mal lo estoy haciendo, ¿no? Como aquí decimos la teoría y tenemos que intentar acercarnos lo más posible a ella, pero está claro que a veces no podemos cumplir con todo esto, es muy difícil. Pero bueno, si lo tenemos presente, sabemos que es importante, intentamos que sea nuestra guía y aunque algún día no vayamos del camino, por lo menos irnos ahí. También lo que decía Sara, también somos víctimas de una educación, de una sociedad y de cosas que sin darnos cuenta replicamos y decimos, ostras, estoy haciendo justo lo que decía yo a mi padre o a mi madre que no iba a hacer nunca en la vida. Esa frase mucha gente no lo dice en terapia. Yo creo que más que una última reflexión, no, realmente todo como hay que hacer terapia. Me refiero a que ahora en la emoción, realmente la gente es, los papás y las mamás saben realmente cómo son ellos. Me refiero a cuando vas a una terapia y le expresas a un tercero cómo tú eres, por ahí cuando empiezas a tirar del hilo y empiezas a darte cuenta de lo que tú eres. Entonces, claro, realmente dices, hostia, todo, pues muchas cosas que vas observando en tus hijos son un cierto reflejo de lo que tú eres. Entonces, realmente dices, hostia, a ver si tendrían que darnos aparte de un cursillo antes de nacer, también teníamos que ir todos a terapia. A ver, a terapia como tal, a lo mejor no, pero sí que el tener más educación emocional, es que, claro, nosotros lo que decimos es que para nosotras, por eso hacemos talleres preventivos, que no es terapia. Nosotros hacemos muchos talleres con niños y con adolescentes y con adultos también, lo que pasa es que al final tienen menos tiempo y les es más costoso hacerlo, donde trabajamos todo esto y donde reflexionamos, nos conocemos más, nos paramos, porque al final es parar, observar y hablar y reflexionar de ello. O sea, porque no estamos descubriendo América, o sea, hay cosas que sí que... Pero el problema muchas veces es los ritmos y que yo no me paro a observarme, como tú muy bien has dicho. Y claro, en terapia tenemos un espacio para pararnos, reflexionar, hacer una reflexión interna sobre nosotros mismos, sobre nuestros padres. Es interesante, claro, pero evidentemente pues lo que hablamos, el ritmo de vida es el que es. Pero ahora, yo creo que ahora cada vez hay más espacios para esto en el cole. Sí. Como que yo creo que lo que estás diciendo es verdad, que el autoconocimiento, al final, que eso se puede hacer a través de una terapia, pero se puede hacer, como está diciendo Isabel, de muchas maneras. Pero yo te digo que te vayas a confesarte a sacristán, pero... Sí. Oye, antiguamente, eso eran las terapias, uno iba a... Pero sí que es verdad que hay veces, igual que decimos que pensamos que, o yo por lo menos pienso, a lo mejor soy un poco radical en esto, pero pienso que habrían determinada educación para familias que deberían ser obligatorias. Igual que los niños es obligatorio que vayan al cole, creo que los padres debería de ser obligatorio que fuéramos a aprender cosas. No, pero no solo de un día una charla y ya está, porque al final estéis aquí, lo que probablemente menos necesitéis estar aquí. Que también, pero me refiero que no tenemos estrategias ni herramientas, ni se nos educa, ni se nos enseña. Claro, es que los ítems, tú necesitas los ítems. Y si los ítems realmente, vamos a ver, tú puedes sentirlos, pero claro, si puede ser alguien a través de lo que sea, de talleres, etc., te permiten darle forma a esas cosas empáticas, es que es la empatía. Claro, cuando te dices, hostia, es que resulta que lo que yo hago sin darme cuenta,
es esto, ¿no? Pero claro, como no lo sabes, pues bueno, te lo haces porque por per se te sale. Claro, te sale automático, vamos con el piloto. Claro. Entonces, bueno. pues sí, estaría súper bien que igual que están los nenes obligados a ir al cole, que los padres estuviéramos obligados al cole. A ver, hoy en día por suerte hay muchos espacios, muchas lecturas, muchos grupos, Sí. entonces quien quiere Sí. lo puede tener acceso. Sí, Y pero al entonces final eso. la obligatoriedad es igual que para sacarnos el carnet de conducir, tenemos que pasar por un proceso, pero hay determinadas cosas que nos podíamos sacar el carnet para obligatorio. Claro, ahora Para... estamos viviendo el cambio que somos la generación de las tecnologías. Bueno. Y nosotras muchas veces lo decimos, nos deberíamos de sacar un carnet de uso de móvil o los total. adolescentes. Y cuando- ellos. Yo creo que falla la interacción, porque yo puedo estar en casa con mi hijo y estar así, Sí, podemos ser hablando con él y no hacer, ¿sabes? Y mirar el móvil. Pero, Entonces es como que hay mucho tiempo, que tiempo tenemos todos, con mucho... Pero es la calidad del tiempo que no sabemos. no. A ver, el móvil roba la atención a nuestros hijos, pero total. totalmente. Y lo que decíamos, al final un niño para tener buena autoestima necesita ser mirado, sentirse útil. Y es verdad que el tema del estilo negligente, una de las imágenes que aparecía era pues el típico papá que está con el móvil, no está haciendo ni caso, pero oye un poco de ruido y pega un grito súper desproporcionado. Entonces el niño está viendo que mis padres no me hacen caso, pero ahora de repente llega y me pega un grito. Entonces a veces es difícil. Entonces, es mirar más a los ojos a vuestros hijos, poneroslo como... porque es maravilloso. Cuando los escucháis, los miráis, os miran. Un ejercicio tan sencillo como ponerte a mirarlos así a los ojos, se quedan así como descuadrados. ¿Qué haces? Vale, bueno, os habíamos traído un pequeño cuento que igual lo conocéis, de Jorge Bucay, que, bueno, Jorge Bucay ahora no sé, pero tuvo unos años que era súper famoso, mucha gente se leyó El camino de la autodependencia y todos estos libros. Lo leemos si queréis, que bueno, es cortito, es que un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo, ¿vale? Entonces el roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces el rey le sorprendió que se encontró una fresia, ¿vale?, floreciendo y más fresca que nunca. Y el rey preguntó, ¿cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé, quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresias. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. Y en aquel momento me dije, intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. ¿Vale? Entonces, además, ayer se lo estaba contando a Isabel, estaba viendo una serie y le regalaban una fresia y dice, es la flor de la confianza. Digo, mira, ya habíamos puesto el cuento. Entonces es que a veces pretendemos, esto sería un poco con la comparación, crecer de una manera en la que va a ser imposible, porque a lo mejor yo no tengo esas características para poder crecer de esa manera, pero si crezco desde el lugar de aceptando mi temperamento como soy y mis posibilidades, pues ahí pues es cuando voy a florecer y lo mismo les pasa a nuestros hijos. Si mis expectativas, donde yo lo animo, está puesto dentro de sus posibilidades de aceptarle, pues va a florecer mucho mejor. Bueno, ¿cómo va a ir de tiempo? ¿Os da tiempo a hacer una actividad? ¿Os tenéis que ir? Vale, muchas gracias. Sí.